Bienvenidos al canal Historias Emocionales de Eduardo. Hoy juntos descubriremos una historia conmovedora sobre un padre anciano abandonado en el momento más difícil de su vida. Sus dos hijas le dieron la espalda cuando él enfermó de Alzheimer. Pero ¿qué sucederá cuando ellas regresen por amor o por alguna otra razón? No te pierdas esta historia, porque te hará reflexionar sobre el amor familiar y la avaricia. Sigue con nosotros para descubrir situaciones llenas de sorpresas. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte otras historias llenas de emoción en Historias Emocionales de Eduardo. Hola, Cio. «Papá», exclamó Emma con un grito ahogado que rasgó el aire como un relámpago, su corazón dando un salto en su pecho mientras corría hacia la habitación de Don Tomás con pasos frenéticos que resonaban en el suelo desgastado como tambores de guerra. Sus manos temblando violentamente mientras se arrojaba al suelo junto a él, sus dedos aferrándose a sus brazos frágiles con una mezcla desesperada de pánico y ternura, sus uñas clavándose suavemente en su piel mientras intentaba sostenerlo. «¿Estás bien? ¿Qué ha pasado?». Su voz tembló con una urgencia que apenas podía contener, quebrándose en cada sílaba mientras sus ojos brillaban con lágrimas que pugnaban por escapar, su respiración acelerándose mientras miraba el rostro de su padre, sus manos temblando mientras lo ayudaba a levantarse con un esfuerzo que le hacía estremecer los hombros, sus dedos apretándose contra él como si temiera que se desvaneciera entre sus manos, y Tomás con un gemido apagado que escapaba de sus labios resecos. Alzó la mirada hacia ella con un movimiento lento y agotado, sus ojos vidriosos brillando con una confusión que le desgarraba el alma, su respiración escapando en jadeos entrecortados mientras sus manos temblorosas buscaban apoyo en el borde de la cama, sus dedos torpes apretándose contra las sábanas con una fuerza que contrastaba con la fragilidad de su cuerpo. «No sé. Quería ir al baño, pero ¿dónde estoy?», murmuró con una voz quebrada que resonaba con miedo y desorientación, sus labios temblando mientras intentaba formar las palabras, su rostro surcado por líneas de angustia que lo hacían parecer un extraño atrapado en su propia piel, sus manos temblando mientras se aferraban a las sábanas como si fueran lo único que lo mantenía anclado a la realidad, su corazón latiendo con una mezcla de terror y desconcierto que lo consumía, y Emily irrumpiendo en la escena con pasos rápidos que cortaban el aire. Se arrodilló junto a él con un movimiento brusco que hizo temblar el suelo bajo sus rodillas, sus manos temblando mientras lo sostenía con cuidado, sus dedos apretándose contra los hombros de Tomás con una mezcla de amor y desesperación que la hacía temblar. «¿Estás en casa, papá?», dijo suavemente, su voz quebrándose mientras intentaba calmarlo, sus labios temblando mientras forzaba una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Voy a acompañarte al baño», y mientras lo guiaba con pasos lentos y torpes hacia el pasillo, sus manos temblando mientras lo sostenía con una ternura que contrastaba con el caos en su interior, sus dedos apretándose contra él como si intentaran contener el dolor que la consumía. Emma se quedó atrás con un nudo en la garganta, su cuerpo temblando mientras sus ojos recorrían las fotos sobre la mesita de noche, imágenes de un Tomás sonriente en la playa, su risa resonando entre las olas, rodeado de nietos con las manos llenas de arena, celebrando su jubilación con una vitalidad que ahora parecía un eco lejano, su respiración acelerándose mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas con una fuerza que no podía detener, sus manos apretándose contra su pecho como si intentaran contener el torrente de dolor que la desgarraba, su mente girando con la imagen del hombre frágil y confundido que había reemplazado al padre fuerte y seguro que una vez había sido, su corazón latiendo con una mezcla de culpa y tristeza que la consumía por dentro. Sus dedos temblando mientras se alzaban hacia su rostro para enjugar las lágrimas que caían sin control, su voz quebrándose en un susurro roto mientras intentaba aferrarse a los recuerdos que se desvanecían. Minutos antes, en la cocina, las hermanas habían estado susurrando con voces cargadas de tensión, sus manos temblando mientras intentaban ocultar su conversación de Tomás, convencidas de que el Alzheimer ya había robado su capacidad de escucharlas. «No podemos seguir así, Emma», murmuró Emily con una voz que temblaba de frustración, sus manos frotándose las sienes con una fuerza que delataba su agotamiento,
sus dedos temblando mientras intentaba encontrar alivio a la tormenta que rugía en su interior. Sus ojos brillando con lágrimas contenidas que amenazaban con desbordarse. Papá cada vez está peor y ninguna de las dos tiene tiempo para cuidarlo, y Emma, con un nudo en la garganta que le cortaba la respiración, se tensó como si las palabras de su hermana fueran un golpe físico que la hacía estremecerse, sus manos apretándose contra el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se blanquearon, su mirada girando hacia la puerta de la habitación de su padre con una intensidad que le quemaba los ojos. Lo sé, pero ¿qué podemos hacer? Un cuidador a tiempo completo es demasiado caro, y comenzó con una voz que temblaba de incertidumbre, sus dedos tamborileando contra la madera con un ritmo nervioso mientras intentaba aferrarse a una esperanza que se desvanecía como humo. Sus ojos brillando con lágrimas que se negaba a dejar caer, pero Emily la interrumpió con un movimiento brusco, sus manos alzándose como si intentaran detener el flujo de dudas que la ahogaban. «He estado investigando», dijo con una urgencia que cortaba el aire como un filo, su voz temblando mientras sus ojos brillaban con una mezcla de resolución y tormento. «Hay un asilo cerca de aquí. No es el mejor, pero es lo que podemos pagar», y Emma frunció el ceño con un movimiento lento y agotado, sus manos temblando mientras se apretaban contra su regazo con una fuerza que delataba su lucha interna. «Un asilo». «¿Estás segura?» «Papá siempre dijo que no quería terminar en uno de esos lugares», respondió con una voz que temblaba de incredulidad, sus labios temblando mientras intentaba contener el dolor que la consumía, sus ojos brillando con lágrimas que rodaban por sus mejillas. Y Emily suspiró profundamente, sus manos temblando mientras se alzaban hacia su rostro como si intentaran contener la culpa que la desgarraba. «¿Y qué otra opción tenemos? Tú tienes tu trabajo y tus hijos. Yo estoy a punto de mudarme a otra ciudad por mi nuevo empleo. No podemos llevárnoslo con nosotras», dijo con una voz que temblaba de desesperación, sus palabras resonando en el aire como un eco que golpeaba el corazón de Emma con una fuerza que la hacía estremecerse, sus manos apretándose contra su pecho mientras intentaba contener el torrente de emociones que la consumía, sus ojos brillando con lágrimas que caían en silencio mientras ambas se miraban con una mezcla de amor y tormento, sus respiraciones acelerándose mientras la realidad de su decisión las envolvía como una sombra implacable que las ahogaba. El amanecer comenzaba a asomarse tímidamente por las cortinas rasgadas de la habitación de Don Thomas, su cuerpo temblando mientras yacía en la cama con los ojos fijos en el techo agrietado, sus manos temblando mientras se apretaban contra las sábanas con una fuerza que delataba su lucha interna, sus dedos torpes buscando algo que ya no podían encontrar, sus ojos, que una vez habían brillado con vitalidad y alegría, brillando ahora con una angustia que lo consumía, su respiración escapando en jadeos entrecortados mientras su mente giraba en un mar de pensamientos confusos, el Alzheimer robándole no solo sus recuerdos sino también su identidad, su conexión con el mundo, su dignidad, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y tristeza que lo desgarraba por dentro, sus manos temblando mientras intentaba aferrarse a un fragmento de sí mismo que se desvanecía como arena entre los dedos. Su voz quebrándose en un murmullo roto mientras intentaba recordar quién era, su cuerpo temblando mientras se hundía en el vacío que lo consumía. Esa noche, tras dejar a Thomas dormido con un esfuerzo que les costó lágrimas y susurros entrecortados, Emily y Emma tomaron la decisión, que había estado flotando en el aire durante días, sus manos temblando mientras se miraban en la penumbra de la cocina con una mezcla de resolución y tormento. «Llamaré mañana al asilo», dijo Emily con una voz tan baja que apenas se escuchaba, sus manos temblando mientras se alzaban hacia su rostro como si intentaran contener la culpa que la ahogaba, sus dedos apretándose contra su piel mientras intentaba mantener la compostura. «Les diré que lo llevaremos pasado mañana», y Emma sintió una punzada en el pecho que le cortó la respiración, sus manos temblando mientras se apretaban contra su regazo con una fuerza que delataba su lucha interna. «¿Cómo se lo diremos?», murmuró con una voz que temblaba de dolor, sus ojos brillando con lágrimas que rodaban por sus mejillas con una fuerza que no podía detener, su respiración acelerándose mientras intentaba contener el grito que pugnaba por escapar de su garganta, y Emily guardó silencio por un momento, sus manos temblando mientras intentaba encontrar palabras que no llegaban, sus ojos brillando con lágrimas mientras su respiración se entrecortaba. Tal vez sea mejor no decirle nada»,
dijo finalmente con una voz que temblaba de tormento, sus dedos apretándose contra su rostro como si intentaran contener el dolor que la consumía. Ya sabes cómo se pone cuando se altera. Podríamos decirle que vamos de paseo y... mentirle, y Emma la miró horrorizada, sus manos temblando mientras se alzaban hacia su rostro como si intentaran detener las palabras que la herían como cuchillos. Emily, no podemos, comenzó con una voz que temblaba de incredulidad, sus labios temblando mientras intentaba contener el llanto que la ahogaba, pero Emily la interrumpió con un movimiento brusco, sus manos alzándose mientras su voz se alzaba antes de recordar que Thomas dormía en la otra habitación. ¿Y qué quieres que hagamos?, respondió con una voz que temblaba de frustración, bajando el tono hasta un susurro roto que apenas se escuchaba. ¿Prefieres que le digamos la verdad y lo dejemos pasar sus últimos días en casa, aterrorizado de que lo vamos a abandonar? Al menos así, tal vez ni siquiera se dé cuenta, y sus palabras, aunque crueles, llevaban un peso de verdad que Emma no pudo ignorar, sus manos temblando mientras se apretaban contra su pecho con una fuerza que le cortaba la respiración. Sus ojos brillando con lágrimas que caían en silencio mientras asentía con un movimiento lento y agotado, su corazón latiendo con una mezcla de culpa y desesperación que la desgarraba por dentro, su respiración acelerándose mientras intentaba contener el llanto que la consumía, sus manos temblando mientras se alzaban hacia su rostro como si intentaran detener el dolor que la ahogaba. Los 2 días siguientes fueron un borrón de culpa y preparativos apresurados. Sus manos temblando mientras empacaban las pertenencias de su padre con un cuidado que contrastaba con el tormento que las consumía, sus dedos acariciando cada prenda con una ternura que las hacía estremecerse, cada objeto impregnado de recuerdos que ahora pesaban como plomo sobre sus conciencias, sus respiraciones acelerándose mientras intentaban contener las lágrimas que ardían en sus ojos, sus manos temblando mientras seleccionaban lo que llevarían al asilo y lo que guardarían en cajas que parecían ataúdes de su pasado, sus dedos apretándose contra las camisas de Thomas con una fuerza que delataba su lucha interna, su mente girando con imágenes de su padre en tiempos mejores, su risa resonando en la casa como un canto, sus manos fuertes sosteniendo a sus nietos con orgullo, su voz cálida llenando el aire con historias que las hacían reír, sus corazones latiendo con una mezcla de amor y tormento mientras intentaban justificar la decisión que las desgarraba, sus voces quebrándose mientras susurraban entre ellas palabras de aliento que no podían creer, sus manos temblando mientras doblaban las prendas con una precisión que ocultaba el caos en su interior, sus ojos brillando con lágrimas que caían en silencio mientras intentaban aferrarse a los recuerdos que se desvanecían, su respiración acelerándose mientras intentaban contener el grito que las consumía. La mañana del traslado llegó demasiado pronto, su cuerpo temblando mientras se alzaban de sus sillas con movimientos lentos y agotados, sus manos temblando mientras preparaban el desayuno con una calma fingida que las hacía estremecerse, sus dedos apretándose contra las tazas con una fuerza que delataba su lucha interna, y Thomas despertó con un humor inesperado, su voz resonando con una chispa de alegría que las hizo temblar. «Buenos días, mis niñas», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, sus manos temblando mientras se alzaban hacia ellas con un gesto vacilante, su mirada perdida en un punto más allá de sus rostros como si intentara encontrarlas en la niebla de su mente, sus palabras cortando el aire como un eco de un pasado que ya no podían recuperar, sus hijas mirándolo con una mezcla de amor y dolor que las consumía, sus manos temblando mientras intentaban devolverle la sonrisa con una ternura que las hacía estremecerse, sus corazones latiendo con una mezcla de culpa y tristeza que las desgarraba por dentro, sus respiraciones acelerándose mientras intentaban aferrarse a ese momento frágil antes de que todo cambiara para siempre. Sus ojos brillando con lágrimas que se negaban a dejar caer mientras sus manos se apretaban contra sus rostros como si intentaran contener el dolor que las consumía, su mente girando con la imagen de su padre en la cama, perdido en un mar de pensamientos confusos, su voz quebrándose en un susurro roto mientras intentaban encontrar la fuerza para seguir adelante. «Emily, Emma, no me dejen aquí», resonó la voz desgarrada de Thomas desde el pasillo del asilo, cortando el aire como un grito desesperado mientras corría torpemente hacia sus hijas con pasos vacilantes.
sus manos temblorosas extendiéndose hacia ellas como si intentaran aferrarse a un último hilo de esperanza, sus ojos inundados de lágrimas brillando con una mezcla de miedo y súplica, su cuerpo frágil temblando bajo la luz tenue del corredor. Dos asistentes persiguiéndolo con pasos apresurados mientras su figura se tambaleaba. «Papá», exclamó Emma con un sollozo que escapó de su garganta, dando un paso hacia él con las manos temblorosas alzándose instintivamente para alcanzarlo. Su corazón latiendo con una mezcla de amor y desesperación que la hizo estremecerse, pero Emily la detuvo con un gesto brusco, su mano apretándose contra el brazo de su hermana con una fuerza que reflejaba el dolor que la consumía, sus ojos brillando con lágrimas contenidas mientras negaba con la cabeza, su voz quebrándose en un susurro roto: «Espera, ¿no deberíamos al menos despedirnos?» Y Emma giró el rostro hacia ella con una mirada suplicante, sus manos temblando mientras intentaba liberarse, su respiración acelerándose mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Pero Emily, con el rostro endurecido por una mezcla de culpa y resolución, negó de nuevo: «Ya oíste a la señora Sabrina. Es mejor así. Además, no creo que pueda soportarlo», sus palabras cortando el aire como un filo mientras su cuerpo temblaba, sus manos apretándose contra su pecho como si intentaran contener el grito que pugnaba por escapar, y Thomas, al verlas retroceder hacia la salida, dejó escapar un alarido desgarrador: «No, no, mis niñas. No quiero estar aquí. Quiero ir a casa. Por favor, llévenme a casa», su voz temblando con una angustia que perforó el alma de sus hijas como un puñal, sus manos temblando mientras se aferraba al brazo de un asistente que intentaba guiarlo de vuelta, su cuerpo resistiéndose con una fuerza que parecía surgir de lo más profundo de su ser, sus ojos brillando con lágrimas que caían sin control mientras miraba a Emily y Emma con una mezcla de tristeza y traición. Pero yo las cuidé. Cuando eran pequeñas, cuando se enfermaban. ¿Por qué no pueden cuidarme ahora?» Y esas palabras golpearon a las hermanas como un martillo, sus manos temblando mientras intentaban contener los sollozos que las desgarraban, Emma dando un paso hacia él con las manos temblorosas alzándose como si quisieran abrazarlo, su voz quebrándose en un susurro desesperado: «Es por tu bien, papá. Nosotras no podemos cuidarte como necesitas», pero Thomas, con el rostro deformado por una mueca de dolor, negó con la cabeza mientras las lágrimas caían por sus mejillas arrugadas, su respiración acelerándose mientras intentaba liberarse de los asistentes, su cuerpo temblando mientras gritaba con una fuerza que lo hacía tambalearse: «No es mi nueva habitación. Mi habitación está en casa, con mis cosas, con mis recuerdos». Y Emma, con el corazón hecho pedazos, se giró hacia Emily con las manos temblando, su voz quebrándose mientras suplicaba: «Vamos a dar un paseo, papá. ¿Te gustaría eso?». Su tono tembloroso intentando ocultar el nudo que le apretaba la garganta, sus manos temblando mientras se aferraba a la esperanza de calmarlo, y Thomas, con los ojos iluminándose por un instante con la chispa de un recuerdo olvidado, sonrió débilmente: «Oh, sí. Hace tanto que no salimos. ¿Iremos al parque? Me gusta ver a los niños jugar», su voz titubeante resonando con una mezcla de confusión y anhelo, y Emma, con el alma desgarrada, asintió con una mentira que le quemaba los labios: «Claro, papá. Iremos donde tú quieras», sus manos temblando mientras lo ayudaba a levantarse, su respiración acelerándose mientras una oleada de tristeza la invadía como un río desbordado, sus ojos brillando con lágrimas que intentaba contener mientras intercambiaba una mirada con Emily, sus manos temblando mientras ayudaban a Thomas a subir al coche, el peso de lo que estaban haciendo aplastándoles el corazón como una losa invisible, sus respiraciones entrecortadas mientras se preguntaban en silencio si estaban haciendo lo correcto, si realmente había otra opción, sus manos apretándose con fuerza mientras el silencio llenaba el vehículo, el viaje hacia el asilo extendiéndose como una eternidad muda, los pocos comentarios de Thomas sobre el paisaje. «Mira ese árbol, qué alto», o «El sol está bonito hoy», cortando el aire como cuchillos que profundizaban la angustia en sus corazones, las manos de Emily temblando mientras apretaban el volante con tanta fuerza que sus nudillos se blanqueaban, su respiración acelerándose mientras intentaba mantener la calma, y Emma, con los ojos fijos en el retrovisor, mirando a su padre con una mezcla de amor y dolor que la consumía,
sus manos temblando mientras intentaba contener las lágrimas que ardían en sus ojos. El sol de la tarde dorado y suave burlándose de su tormento como si el mundo siguiera girando indiferente a su sufrimiento. Finalmente llegaron al asilo y Thomas, con un movimiento lento, giró el rostro hacia ellas, sus manos. Temblando mientras intentaba comprender dónde estamos, preguntó con una voz titubeante que temblaba con una mezcla de confusión y miedo, sus ojos brillando con una chispa de desconfianza, y Emily, tomando aire profundamente para calmar el nudo que le apretaba el pecho, murmuró con una voz que apenas podía sostener: «Este no es el parque. Papá, este es un lugar especial», sus manos temblando mientras intentaba aferrarse a la compostura, y Emma, con el corazón en la garganta, agregó con una tristeza que teñía cada palabra: «Van a cuidarte aquí por un tiempo». Sus manos temblando mientras intentaba contener el sollozo que pugnaba por escapar, un silencio pesado instalándose entre los tres como un velo que los separaba, Thomas mirando a sus hijas con una comprensión que crecía lentamente en su rostro, sus manos temblando. Mientras intentaba aferrarse a ellas: «No, no, mis niñas. No quiero estar aquí. Quiero ir a casa. Por favor, llévenme a casa», su voz quebrándose mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, su cuerpo temblando mientras intentaba resistirse, y Emma, con las lágrimas cayendo sin control, susurró con una voz rota por la desesperación: «Es por tu bien, papá. Nosotras no podemos cuidarte como necesitas», sus manos temblando mientras intentaba tocarlo, su respiración acelerándose mientras el dolor la consumía, y Thomas, con los ojos brillando con una mezcla de miedo y tristeza, respondió con una fuerza que las atravesó como un puñal: pero yo las cuidé. Cuando eran pequeñas, cuando se enfermaban. ¿Por qué no pueden cuidarme ahora?», su voz temblando mientras sus manos se alzaban hacia ellas, su cuerpo temblando mientras intentaba aferrarse a sus hijas, y Emily, con el corazón hecho añicos, intentó mantener la compostura mientras tomaba su brazo con una suavidad que contrastaba con el temblor de sus manos. «Vamos, papá. Te prometo que estarás bien aquí», sus palabras cortando el aire mientras su respiración se aceleraba, sus ojos brillando con lágrimas que se negaba a dejar caer, y Thomas, resistiéndose con una fuerza que parecía surgir de lo más profundo de su alma, se aferró a las manos de sus hijas con una desesperación que las hizo temblar, su cuerpo temblando mientras miraba hacia atrás como si buscara una salida, sus manos apretándose contra las de ellas mientras susurraba entre sollozos: «No me dejen. Aquí, por favor», su voz quebrándose mientras intentaba liberarse, su respiración acelerándose mientras el miedo lo consumía. Al entrar al asilo, una mujer de mediana edad los recibió con un uniforme arrugado y una sonrisa vacía que no llegaba a sus ojos, su presencia cortando el aire como un recordatorio cruel de la decisión que habían tomado. «Bienvenidas a Atardecer Dorado», dijo con un tono monótono que resonaba con indiferencia: «Soy la señora Sabrina, la directora. Ustedes deben ser las hijas de Thomas», y Emily asintió con una sonrisa forzada que temblaba en sus labios, estrechando la mano de la mujer con una fuerza que intentaba ocultar su tormento. «Sí, yo soy Emily y ella es mi hermana Emma», su voz temblando mientras intentaba mantener la calma, y la señora Sabrina, mirando a Thomas con una mezcla de cansancio y desdén, respondió con un tono que cortaba como vidrio: «Hablamos por teléfono. Pasen a mi oficina para terminar el papeleo. Uno de nuestros asistentes puede llevar a Thomas a su habitación», pero Thomas, con un movimiento brusco, se aferró al brazo de Emma con más fuerza, su cuerpo temblando mientras gritaba: «No. No me dejen aquí, por favor. Prometo que me portaré bien. No volveré a olvidar tomar mis medicinas. Por favor, llévenme a casa», su voz temblando con una mezcla de súplica y desesperación que hizo que Emma se girara hacia Emily con las manos temblando, su respiración acelerándose mientras suplicaba con una voz rota: «¿Un mes? No podemos verlo en un mes», sus ojos brillando con lágrimas mientras intentaba contener el sollozo que la consumía, y la señora Sabrina, mirándola con una indiferencia que cortaba como hielo, respondió con un tono que resonaba con hastío: «Es lo mejor para todos. Créanme, he visto muchos casos como el de su padre. Al principio es difícil, pero con el tiempo se acostumbran»,
sus palabras cortando el aire mientras Emma temblaba, su cuerpo estremeciéndose mientras intentaba aferrarse a la esperanza de ver a su padre, y un joven asistente se acercó con pasos lentos, tomando el brazo de Thomas con una suavidad que contrastaba con la tensión en el aire. «Venga conmigo, señor. Le mostraré su nueva habitación», pero Thomas, con los ojos llenos de lágrimas, gritó con una fuerza que resonó en los pasillos: «No es mi nueva habitación. Mi habitación está en casa, con mis cosas, con mis recuerdos». Su voz quebrándose mientras intentaba liberarse, sus manos temblando mientras se aferraba a Emma, su respiración acelerándose mientras los asistentes lo guiaban hacia los corredores, sus gritos resonando como un eco de desesperación que perforaba el alma de sus hijas, sus cuerpos temblando mientras lo veían alejarse, sus manos apretándose contra sus pechos como si intentaran contener el dolor que las consumía, sus respiraciones entrecortadas mientras intentaban aferrarse a la compostura. En la oficina de la señora Sabrina, el papeleo se convirtió en un ritual automático, formularios deslizándose bajo las manos temblorosas de Emily mientras firmaba con una precisión mecánica, su respiración acelerándose mientras intentaba contener las lágrimas que ardían en sus ojos, y Emma, sentada en silencio, sus manos temblando mientras miraba al vacío, las lágrimas ya secas pero el alma desbordada de dolor, su voz quebrándose. Mientras susurraba en silencio una súplica que nadie escucharía, su corazón latiendo con una mezcla de culpa y desesperación que la consumía, y la señora Sabrina, guardando los papeles en una carpeta con una indolencia que cortaba el aire, dijo con un tono que resonaba con frialdad: «Bien, eso sería todo. Pueden visitar a Thomas los martes y jueves de 3 a 5 de la tarde. Les recomendamos que no vengan durante el primer mes para facilitar su adaptación», y Emily asintió en automático con un movimiento lento, sus manos temblando mientras intentaba aferrarse a la calma. Pero Emma, con una furia que temblaba en su interior, dejó escapar un grito roto. «¿Un mes? No podemos verlo en un mes», sus manos temblando mientras se alzaban hacia su rostro, su respiración acelerándose mientras intentaba contener el sollozo que la consumía, y la señora Sabrina, mirándola con una indiferencia que cortaba como un fío, respondió con un tono que resonaba con hastío: «Es lo mejor para todos. Créanme, he visto muchos casos como el de su padre. Al principio es difícil, pero con el tiempo se acostumbran», sus palabras cortando el aire mientras Emma temblaba, su cuerpo estremeciéndose mientras intentaba aferrarse a la esperanza de ver a su padre, sus manos apretándose contra sus rodillas con una fuerza que hacía temblar sus brazos, su respiración acelerándose mientras intentaba contener el grito que pugnaba por escapar. Las hermanas salieron de la oficina con pasos pesados, sus corazones vacíos y atormentados por una culpa que las perseguiría por siempre, sus manos temblando mientras intentaban aferrarse la una a la otra, sus respiraciones entrecortadas mientras los gritos y llantos de los residentes resonaban en los pasillos como una burla cruel de la decisión que acababan de tomar. Sus ojos brillando con lágrimas que se negaban a caer. «Deberíamos irnos», dijo Emily con una voz quebrada que temblaba en el aire, tirando suavemente del brazo de Emma con una fuerza que intentaba ocultar su tormento, pero Emma se detuvo. Con un movimiento brusco, sus manos temblando mientras giraba el rostro hacia el pasillo: «Espera, no deberíamos menos despedirnos», su voz quebrándose mientras suplicaba con una mezcla de amor y desesperación, sus ojos brillando con lágrimas que caían sin control, pero Emily negó con la cabeza con un movimiento lento, incapaz de mirar a su hermana mientras sus manos temblaban. «Ya oíste a la señora Sabrina. Es mejor así. Además, no creo que pueda soportarlo», sus palabras cortando el aire mientras su respiración se aceleraba, sus manos apretándose contra su pecho como si intentaran contener el dolor que la consumía, sus ojos cerrándose con fuerza mientras intentaba borrar la imagen de su padre corriendo hacia ellas, sus cuerpos temblando mientras se dirigían hacia la salida con pasos pesados, sus respiraciones entrecortadas mientras intentaban aferrarse a la calma, sus manos temblando mientras cruzaban la puerta, el eco de los gritos de Thomas resonando en sus almas como un lamento eterno que las perseguiría por siempre, sus corazones latiendo con una mezcla de culpa y amor que las desgarraba, sus respiraciones acelerándose mientras intentaban contener los sollozos que las consumían, sus manos apretándose la una a la otra como si intentaran encontrar consuelo en el silencio que las envolvía.
¿Quiénes son ustedes?, tembló la voz frágil de Thomas desde el sillón desgastado, sus palabras cortando el aire como un puñal helado que se clavó en el corazón de Emily y Emma, sus ojos nublados por la confusión brillando con un destello fugaz de reconocimiento que se desvaneció en un instante, su figura pequeña y frágil temblando mientras las miraba desde la sala de la modesta casa de Robert Menden, sus manos arrugadas aferrándose a los brazos del sillón con una mezcla de desconcierto y temor, su cabello despeinado cayendo sobre su frente como un velo de desamparo, y Emily, con el alma hecha trizas, sintió como sus piernas flaqueaban bajo el peso de esas 3 palabras. Sus manos temblando mientras se aferraba al brazo de Emma para no desplomarse, sus ojos ardiendo con lágrimas que se desbordaban por sus mejillas. Señorita Emma, soy la señora Sabrina del asilo Atardecer Dorado. Tengo que informarle que su padre ha desaparecido. Había resonado la voz al otro lado del teléfono una semana atrás, cada sílaba golpeándola como un martillo mientras el suelo parecía desmoronarse bajo sus pies. Su respiración escapando en un jadeo roto mientras colgaba con un movimiento brusco, sus manos temblando mientras marcaba el número de Emily con una urgencia que le quemaba los dedos. ¿Qué? Como que ha desaparecido, había gritado al vacío, su voz quebrándose en un alarido de incredulidad y furia mientras la explicación de Sabrina aprovechó un descuido durante el cambio de turno y logró salir del asilo. Hemos alertado a la policía, pero dada su condición, resonaba en su mente como un eco implacable, su cuerpo temblando mientras dejaba caer el teléfono con un golpe seco, sus manos apretándose contra su rostro como si intentaran contener el torbellino de emociones que la consumía, su corazón latiendo con una mezcla de pánico y culpa que la desgarraba. Emily, papá se ha escapado del asilo. ¿Cómo es posible?, había exclamado con un grito que cortó el silencio, su voz temblando mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, y Emily, al otro lado de la línea, respondió con un tono incrédulo y cargado de miedo: no lo sé, pero tenemos que encontrarlo. Está solo, confundido, puede pasarle cualquier cosa, su voz quebrándose mientras colgaba con un movimiento brusco, sus manos temblando mientras buscaba las llaves del auto con una urgencia que la hacía tropezar. Su respiración acelerándose mientras las hermanas se reunían con una rapidez frenética, sus pasos resonando en el pavimento mientras salían del asilo días atrás, los gritos desesperados de su padre persiguiéndolas como un lamento que se clavaba en sus almas. No, Emma. Tenemos que irnos, había dicho Emily con una voz rota mientras conducía a su hermana hacia el auto con un movimiento firme, sus manos blancas como la nieve apretando el volante con una fuerza que hacía temblar sus brazos. Su mirada fija en la carretera mientras los sollozos ahogados de Emma llenaban el silencio opresivo del viaje de regreso, su respiración escapando en jadeos mientras intentaba contener el dolor que la consumía. ¿Hicimos lo correcto?, había susurrado Emma finalmente con una voz apenas audible cargada de incertidumbre que cortaba como un filo, y Emily, con el corazón destrozado, no respondió de inmediato, sus labios temblando mientras las palabras se le atoraban en la garganta, su respiración acelerándose mientras intentaba encontrar una respuesta que no llegaba. No lo sé, Emma. No lo sé, dijo al fin con un tono vacío que resonó como un eco hueco, sus manos apretándose aún más contra el volante mientras su mente giraba en un torbellino de culpa y arrepentimiento, sus ojos brillando con lágrimas que se negaba a dejar caer mientras conducía, su cuerpo temblando mientras intentaba aferrarse a una calma que se desvanecía. Los días siguientes pasaron en un borrón de emociones que las consumían. Emily sumiéndose en los preparativos para su mudanza con una furia silenciosa. Sus manos temblando mientras empacaba cajas con movimientos bruscos, su respiración escapando en jadeos mientras intentaba ignorar el pensamiento de su padre, su corazón latiendo con una mezcla de dolor y negación que la hacía estremecerse. Sus ojos cerrándose con fuerza mientras intentaba ahogar las imágenes de Thomas en ese asilo frío y lejano. Emma, por otro lado, incapaz de apartarlo de su mente, sus manos temblando mientras se aferraba a una foto de su padre, sus ojos ardiendo con lágrimas que caían en silencio mientras imaginaba a Thomas solo y asustado, su figura frágil temblando en un lugar que no era su hogar, su voz quebrándose mientras susurraba en la oscuridad. Todo esto es nuestra culpa, su respiración acelerándose mientras se desplomaba en el sofá con un sollozo ahogado, su corazón latiendo con una mezcla de culpa y desesperación que la consumía.
sus manos apretándose contra su rostro como si intentaran contener el dolor que la desgarraba, su mente girando con imágenes de su padre perdido en un mundo que ya no reconocía. Una semana después, la llamada de Sabrina había golpeado a Emma como un relámpago, su cuerpo temblando mientras colgaba él. Teléfono con un movimiento brusco, sus manos temblando mientras marcaba el número de Emily con una urgencia que le quemaba los dedos, su voz quebrándose mientras gritaba: «Emily, papá se ha escapado del asilo». ¿Cómo es posible? Su respiración escapando en jadeos mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, y Emily, con un tono incrédulo y cargado de miedo, respondió: «No lo sé, pero tenemos que encontrarlo». Está solo, confundido, puede pasarle cualquier cosa, su voz temblando mientras colgaba con un movimiento brusco, sus manos temblando mientras buscaba las llaves del auto con una furia que la hacía tropezar. Su respiración acelerándose mientras las hermanas se reunían con una rapidez frenética, sus pasos resonando en el pavimento mientras comenzaban a buscar por los alrededores del asilo. Sus manos temblando mientras mostraban fotos de tomas a transeúntes con una mezcla de súplica y desesperación, sus voces quebrándose mientras preguntaban en tiendas y parques: ¿lo ha visto? Por favor, es nuestro padre, sus ojos brillando con lágrimas que se negaban a dejar caer, sus corazones latiendo con una mezcla de esperanza y terror mientras las horas pasaban sin rastro de él, sus manos apretándose contra sus pechos mientras intentaban contener el pánico que crecía en su interior, su respiración acelerándose mientras el sol comenzaba a ponerse, el miedo y la desesperación apoderándose de ellas como una sombra que las consumía. ¿Y si le ha pasado algo? ¿Y si está herido? O peor, susurró Emma con un sollozo que cortó el aire mientras caminaban por una calle poco iluminada, su voz temblando mientras las lágrimas corrían por sus mejillas: «Todo esto es nuestra culpa. Nunca deberíamos haberlo dejado allí», y Emily, que hasta ese momento había mantenido la compostura con una fuerza que la hacía temblar, finalmente se quebró, sus manos soltando el volante con un movimiento brusco mientras sus ojos brillaban con lágrimas reprimidas que se desbordaban. «Lo sé, Emma. Lo sé. Yo solo quería hacer lo mejor para todos», su voz quebrándose mientras su respiración escapaba en jadeos, sus manos temblando mientras intentaba contener el llanto que la consumía, su corazón latiendo con una mezcla de culpa y dolor que la desgarraba. Pero sus palabras fueron interrumpidas por el sonido estridente de su teléfono, un número desconocido destellando en la pantalla, sus manos temblando mientras lo contestaba con un movimiento vacilante. «Hola», dijo con una voz temblorosa, que apenas se alzaba sobre el rugido de su propio pulso. «¿Es usted familiar de Tomás Gutiérrez?», preguntó una voz masculina al otro lado de la línea, su tono firme cortando el aire como un filo, y el corazón de Emily dio un vuelco que la hizo tambalearse, sus manos apretándose contra el teléfono mientras respondía con un susurro roto: «Sí, soy su hija», su respiración acelerándose mientras intentaba contener el torbellino de emociones que la consumía. «Lo he encontrado», continuó él, hombre con una calma que contrastaba con el caos en su interior. «Soy Robert Menden, vivo en la calle Roble, a unas cuadras del asilo Atardecer Dorado. Encontré a un señor mayor deambulando por la calle. Estaba muy confundido. Cuando le pregunté su nombre me dijo que se llamaba Thomas, y Emily sintió que las piernas le flaqueaban con una mezcla de alivio y terror, sus manos temblando mientras Emma la sostenía con un agarre desesperado, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y esperanza mientras escuchaban. «¿Está bien? ¿Está herido?», preguntó Emily con un grito que cortó el aire, poniendo el teléfono en altavoz con un movimiento brusco para que Emma también pudiera oír, su respiración escapando en jadeos mientras esperaba la respuesta. «Está un poco desorientado, pero físicamente parece estar bien», respondió Robert con una voz tranquila que resonó en el silencio. «Lo invité a entrar a mi casa para que descansara». No dejaba de decir que quería ir a casa, pero no recordaba dónde vivía, y las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de las hermanas con una fuerza que no podían contener, sus manos temblando mientras se aferraban la una a la otra, sus corazones latiendo con una mezcla de alivio y culpa que las consumía. «Gracias, muchas gracias», dijo Emma con un sollozo que cortó el aire, su voz quebrándose mientras intentaba contener el llanto. «¿Podría darnos su dirección? Iremos inmediatamente», su respiración acelerándose mientras sus manos temblaban,
y Robert les dio la dirección con una calma que contrastaba con el caos en sus almas. Sus pasos resonando en el pavimento mientras se apresuraban hacia el auto con una urgencia que las hacía tropezar, sus manos temblando mientras Emily arrancaba el motor, su respiración escapando en jadeos mientras conducía. El silencio entre ellas cargado de emociones contradictorias, alivio por haber encontrado a su padre, culpa por haberlo abandonado y miedo por lo que el futuro les deparaba, sus ojos brillando con lágrimas que se negaban a dejar caer mientras llegaban a una modesta casa de un piso, sus manos temblando mientras se detenían frente al pequeño jardín, su respiración acelerándose mientras intentaban contener el torbellino que las consumía. Antes de que pudieran tocar el timbre, la puerta se abrió con un movimiento lento, revelando a un hombre de mediana edad con una expresión amable que cortó el aire. «Ustedes deben ser las hijas de Don Thomas», dijo Robert con una voz tranquila que resonó en el silencio, haciéndose a un lado con un gesto suave para dejarlas pasar. «Está en la sala», y Emily y Emma entraron apresuradamente con pasos que resonaban en el suelo de madera, sus manos temblando mientras sus ojos recorrían la sala con una mezcla de esperanza y terror, su respiración escapando en jadeos mientras veían a Thomas sentado en un sillón desgastado, su figura más pequeña y frágil de lo que recordaban temblando bajo la ropa arrugada, su cabello despeinado cayendo sobre su frente como un velo de desamparo, su respiración acelerándose mientras sus manos se aferraban a los brazos del sillón, sus ojos brillando con un destello fugaz de reconocimiento que se desvaneció en un instante. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó con una voz temblorosa que cortó el aire como un filo, sus palabras resonando en el silencio con una fuerza que hizo que Emily y Emma se detuvieran en seco, sus manos temblando mientras se miraban con una mezcla de dolor y desesperación, sus corazones latiendo con una mezcla de amor y culpa que las consumía, sus ojos ardiendo con lágrimas que se desbordaban mientras intentaban contener el grito que las desgarraba por dentro, sus cuerpos temblando mientras se acercaban a él con pasos vacilantes, sus manos temblando mientras intentaban aferrarse a un padre que ya no las reconocía, su respiración acelerándose mientras el peso de su decisión las golpeaba con una fuerza que las dejaba sin aliento, sus voces quebrándose mientras intentaban responder, su mente girando con el recuerdo de los días en que Thomas había sido su refugio, su respiración escapando en jadeos mientras intentaban contener el dolor que las consumía, sus corazones latiendo con una mezcla de amor y arrepentimiento que las desgarraba. Emma se arrodilló frente a él, tomando sus manos con ternura. «Papá, somos nosotras», dijo suavemente, esforzándose por contener las lágrimas. Thomas las miró fijamente como si intentara resolver un rompecabezas intrincado. «¿Mis hijas? Pero mis niñas son pequeñas. Ustedes ya son mayores». Emily se acercó y se sentó junto a él, acariciándole la mano. «Hemos crecido, papá. Han pasado muchos años». Thomas frunció el ceño, su rostro reflejaba una lucha interna para comprender. De repente un destello de reconocimiento cruzó su cara. «Ya sé», exclamó abrazándolas con fuerza. «Mis niñas, ¿dónde estaban?» «Las he estado buscando». Las hermanas se miraron por encima del hombro de su padre. Las lágrimas comenzaron a brotar con libertad. «Lo siento mucho, papá», sollozó Emma. «No debimos haberte dejado solo». Thomas se separó de ellas, mirándolas con una confusión aún mayor. «¿Dejarme solo? ¿Qué dices, mi niña?» Antes de que pudieran responder, su expresión cambió de nuevo, regresando a la desorientación de antes. «¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde estoy?» Robert, que había estado observando la escena desde la puerta, se acercó con suavidad. «Don Thomas, estas son sus hijas. Lo encontraron y vinieron a buscarlo». Thomas miró a Robert, luego a Emily y Emma, y de nuevo a Robert. La confusión en su rostro era desgarradora. Yo no entiendo», murmuró, su voz temblorosa por el miedo y la frustración. «Quiero ir a casa». «¿Dónde está mi casa?» Emily tomó la mano de su padre, intentando mantener la calma. «Te llevaremos a casa, papá. No te preocupes».
Mientras ayudaban a Thomas a levantarse, Emma se volvió hacia Robert. No sabemos cómo agradecerte. Si no fuera por ti. Robert levantó una mano, interrumpiéndola con amabilidad. No es necesario. Mi padre también padecía Alzheimer. Sé lo difícil que puede ser. Esas palabras golpearon a las hermanas con fuerza. Habían estado tan centradas en sus propias dificultades que habían olvidado lo verdaderamente desafiante que era la situación para su padre. Mientras se dirigían hacia la puerta, Thomas se detuvo de repente. «Esperen», dijo su voz sorprendentemente clara. «Ustedes me dejaron en un lugar feo y triste». Emily y Emma se congelaron, el pánico y la culpa reflejados en sus rostros. «No quiero volver allí», continuó Thomas, su voz temblando. «Por favor, no me lleven de vuelta». Las hermanas intercambiaron una mirada cargada de emociones. En ese momento ambas tomaron una decisión en silencio. «No, papá», dijo Emily, su voz firme a pesar de las lágrimas. «No volverás allí. Te llevaremos a casa, a tu verdadera casa». Thomas las miró, una mezcla de esperanza y desconfianza en sus ojos. «¿Lo prometen?» «Lo prometemos», respondió Emma, apretando suavemente la mano de su padre. Se despidieron de Robert, agradeciéndole una vez más por su amabilidad. Mientras caminaban hacia el auto con Thomas entre ellas, las hermanas sabían que tenían un largo camino por delante. No sería fácil, tendrían que hacer ajustes en sus vidas, sacrificios incluso, pero mientras veían a su padre, frágil pero aliviado de estar con ellas, supieron que era lo correcto. El viaje de regreso a casa fue silencioso, pero no incómodo. Thomas miraba por la ventana, ocasionalmente señalando algo que le llamaba la atención, como un niño descubriendo el mundo por primera vez. Emily conducía, lanzando miradas frecuentes a su padre a través del espejo retrovisor. Emma, sentada en el asiento trasero junto a Thomas, no soltaba su mano. Al llegar a la casa familiar, Thomas pareció reconocerla al instante. Una sonrisa iluminó su rostro cansado. «Mi casa», murmuró con los ojos llenos de lágrimas. «Estoy en casa». Mientras lo ayudaban a entrar, las hermanas intercambiaron una mirada cargada de silenciosa comprensión. Sabían que tendrían que tomar decisiones difíciles en los próximos días. Emily tendría que replantearse su mudanza, Emma tendría que reorganizar su horario de trabajo, pero en ese momento, viendo la felicidad en el rostro de su padre, supieron que todo valdría la pena. Esa noche, después de acostar a Thomas en su propia cama, Emily y Emma se sentaron en la cocina, con tazas de café humeante frente a ellas. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Emma, rompiendo el silencio. Emily suspiró profundamente. «No lo sé con certeza, pero sé que no podemos volver a abandonarlo». «Nos necesita», pensó Emma, mientras sentía las lágrimas deslizarse en silencio por sus mejillas. «Fuimos tan egoístas, Emily». «¿Cómo pudimos hacerle eso?». Sus palabras flotaban en el aire con un peso abrumador. «Estábamos asustadas», respondió Emily, aunque su voz sonó vacía, incluso a ella misma. Pero sabía que esa excusa no la justificaba. «Tenemos que hacer las cosas mejor ahora», añadió con firmeza. Las hermanas pasaron las siguientes horas debatiendo sobre planes y alternativas, pensando en cómo reorganizarían sus vidas para cuidar de su padre. Sabían que no sería fácil, pero estaban resueltas a no volver a fallarle. A la mañana siguiente, don Thomas despertó desorientado como solía ocurrir. Pero esta vez, en lugar de encontrarse en un lugar extraño y frío, estaba en su propio cuarto, rodeado de sus pertenencias y recuerdos. Emily entró con una bandeja de desayuno. «Buenos días, papá». «¿Cómo te sientes?», preguntó con suavidad, colocándose junto a él. Don Thomas la miró, un atisbo de reconocimiento brillando en sus ojos. «Emily». «Soy tu Emily», respondió ella con una sonrisa que ocultaba su ansiedad. «¿Dónde está Emma?», preguntó él, su voz llena de confusión.
Estoy aquí, papá, dijo Emma, entrando a la habitación con una expresión cálida. Te trajimos el desayuno. Don Tomás miró a sus hijas, luego se fijó a su alrededor, con la confusión aún reflejada en su rostro. Yo estaba en un lugar triste, murmuró, su voz quebrada. ¿Fue un sueño?, preguntó Emily, entrelazando la mirada con Emma, quien le respondió en silencio con un gesto culpable. No, papá, no fue un sueño, admitió Emily, sentándose al borde de la cama. Te llevamos a un hogar de ancianos, pero fue un error. Un error terrible. Te sacamos de allí, añadió Emma, mientras tomaba suavemente la mano de su padre. Y prometemos que nunca más volverás a ese lugar. Te cuidaremos aquí en casa. Don Tomás las miró, sus ojos se llenaron de lágrimas. Por un breve instante parecía completamente lúcido. Mis niñas, sabía que no me abandonarían. Sabía que volverían por mí. Sus palabras fueron un consuelo y un grito al mismo tiempo. Las hermanas lo abrazaron con fuerza, permitiendo que sus propias lágrimas se mezclaran con las de él. Sabían que el camino por delante sería difícil. Habría días buenos y otros no tanto, momentos de lucidez y momentos de confusión. Pero esta vez estaban decididas a enfrentarlo todo juntas como familia. Mientras su padre comenzaba a comer el desayuno, alternando entre momentos de claridad y desconcierto, Emily y Emma se miraron, comprendiendo en silencio lo que no necesitaba ser dicho. Habían cometido un error terrible, pero ahora tenían la oportunidad de corregirlo. No podían cambiar el pasado, pero podían asegurarse de que el futuro de su padre estuviera lleno de amor, paciencia y cuidado. El Alzheimer podría robarle los recuerdos a don Tomás, pero no le robaría el amor de sus hijas. Y aunque él pudiera olvidar de vez en cuando quiénes eran, Emily y Emma nunca olvidarían quién era él, su padre, el hombre que las había criado, amado y protegido toda su vida. Ahora era su turno de hacer lo mismo por él. Los meses pasaron con una rutina que ni Emily ni Emma habían imaginado tener. Sus vidas giraban en torno al cuidado de don Tomás, alternando turnos y sacrificando mucho de su tiempo personal. A pesar de los retos, ambas hermanas hallaron una extraña paz en su nueva vida, redescubriendo una conexión con su padre que creían perdida. Una mañana de otoño, mientras las hojas doradas caían suavemente por la ventana, el teléfono sonó con una noticia inesperada. «Hola», respondió Emily, equilibrando el auricular mientras ayudaba a su padre a ponerse un suéter. «¿Señorita Emily Gutilar?», preguntó una voz formal al otro lado de la línea. «Sí, soy yo, le hablo del bufete de abogados Martínez y Asociados. Lamento informarle que su padre, don Tomás Gutilar, ha fallecido». Emily sintió como si el mundo se detuviera por un momento. Miró a su padre, que estaba frente a ella, luchando con los botones de su suéter. «Perdón», dijo Emily con la voz temblorosa. «Debe haber un error. Mi padre está vivo, está aquí conmigo». Hubo una pausa incómoda al otro lado de la línea. «¿Está segura, señorita Gutilar? Tenemos un certificado de defunción firmado por el asilo Atardecer Dorado». El corazón de Emily dio un vuelco. El asilo. Por supuesto, un escalofrío recorrió su espina dorsal. «Lo siento», dijo rápidamente. «Ha habido una confusión. Mi padre estuvo en ese asilo hace meses, pero lo sacamos de allí. Está vivo y con nosotras». Después de aclarar la situación y colgar, Emily se quedó mirando el teléfono completamente atónita. «¿Quién era, mi niña?», preguntó don Tomás, finalmente logrando abrocharse el suéter con dificultad. Emily forzó una sonrisa que apenas logró ocultar su angustia. «Nadie importante, papá. ¿Qué te parece si vamos al parque hoy?». Esa noche, después de que don Tomás se quedara dormido, Emily y Emma se reunieron en la cocina para discutir la extraña llamada. «¿Crees que deberíamos ir al asilo?», preguntó Emma, removiendo nerviosamente su té. Sus manos temblaban ligeramente.
Quiero decir, declararon muerto a papá. Eso tiene que tener consecuencias legales, ¿no? Emily asintió frunciendo el ceño mientras sus pensamientos se enredaban en un torbellino de preocupación. Tienes razón. Además, me preocupa que haya algo raro allí. Y si no es el único caso, decidieron que al día siguiente visitarían el asilo. Acordaron que una vecina cuidaría de don Tomás por unas horas, mientras ellas decían que tenían que hacer algunos trámites. La mañana siguiente, mientras se dirigían al asilo, el aire en el coche era denso, como si cada segundo de silencio las hundiera más en la incertidumbre. «¿Recuerdas la última vez que estuvimos aquí?», murmuró Emma, mirando por la ventana. Emily apretó el volante, la tensión acumulada en su pecho casi insoportable. ¿Cómo olvidarlo? Fue el peor error de nuestras vidas. Al llegar a atardecer dorado, la desolación del lugar las golpeó de inmediato. Las paredes estaban cubiertas de pintura descascarada y el jardín, que antes había sido una pequeña joya, ahora era solo un mar de malas hierbas. En la recepción, una joven de aspecto cansado las recibió con indiferencia. «Bienvenidas a Atardecer Dorado. ¿En qué puedo ayudarlas?» Emily tomó la iniciativa, su voz firme, aunque su mirada estaba cargada de dudas. «Somos las hijas de Tomás Gutilar. Estuvo aquí hace unos meses». La recepcionista tecleó algo en la computadora, pero su rostro se tornó confuso cuando no encontró nada. «Lo siento, pero no tenemos ningún residente con ese nombre. De hecho, lo sacamos de aquí. Pero ayer recibimos una llamada diciendo que había fallecido aquí», interrumpió Emma, su tono algo incrédulo. La joven frunció el ceño, claramente confundida. «Eso es extraño. Déjenme llamar a la directora». Minutos después, la señora Sabrina apareció con una expresión que rozaba la falsedad, su rostro teñido de una preocupación de cartón. «Señoritas Gutilar, qué sorpresa verlas por aquí. Pensé que habíamos acordado que su padre estaría mejor sin visitas por un tiempo». Emily sintió como la ira se acumulaba en su pecho. «Señora Sabrina, sacamos a nuestro padre de aquí hace meses. ¿Cómo es posible que hayan reportado su muerte?» La directora palideció visiblemente. «Debe haber un error. Permítanme revisar nuestros registros». Las condujo a su oficina, un cuarto pequeño abarrotado de papeles, que olía a desinfectante barato. Mientras la señora Gutilar revolvía los documentos nerviosamente, las hermanas intercambiaron miradas de desconfianza. «Aquí está», exclamó finalmente la directora sacando una carpeta. «Tomás Gutilar. Ingresó el 15 de mayo y...» La frase quedó colgando en el aire cuando Emma la presionó. «¿Y qué?» La señora Sabrina parecía genuinamente perturbada. «Según esto, falleció el 20 de agosto. Pero eso es imposible si lo sacamos antes. ¿Cómo pudo pasar esto?», exigió Emily, su voz temblando de rabia contenida. La directora se hundió en su silla, incapaz de enfrentar la mirada de las hermanas. «No sé», balbuceó. «Hemos tenido problemas últimamente. Falta de personal, recortes de presupuesto. Es posible que haya habido una confusión con los registros». «Una confusión». Emma casi gritó, su frustración estallando. «Declararon muerto a nuestro padre». En ese momento, alguien tocó a la puerta. Era una mujer joven con uniforme de enfermera, su rostro una mezcla de determinación y miedo. «Disculpen la interrupción», dijo con firmeza, «pero creo que puedo explicar lo que pasó». La señora Sabrina pareció alarmada. «Marta, este no es un buen momento». Pero Marta dio un paso adelante, ignorando la objeción de la directora. «No es el momento perfecto. Estas mujeres merecen saber la verdad». Se volvió hacia Emily y Emma. «Mi nombre es Marta. Era enfermera aquí. Y sé exactamente qué pasó con su padre». Las siguientes horas fueron una montaña rusa de emociones para las hermanas.
Marta les contó una historia que las dejó horrorizadas y agradecidas a la vez. Cuando su padre llegó aquí, comenzó Marta, ignorando las protestas de la señora Sabrina, me conmovió profundamente. A diferencia de muchos residentes, él aún tenía momentos de lucidez y en esos momentos su dolor era palpable. Les relató cómo en sus rondas nocturnas a menudo encontraba a don Tomás despierto, mirando por la ventana y murmurando los nombres de sus hijas. Una noche, continuó, lo encontré tratando de escapar. Estaba confundido pero determinado. Me dijo, mis niñas vendrán por mí. Lo prometieron. Emily y Emma se miraron, las lágrimas comenzando a brillar en sus ojos. Fue entonces cuando decidí que tenía que hacer algo, dijo Marta con firmeza. Este lugar no es lo que pretende ser. Los residentes están desatendidos, mal alimentados. Algunos incluso sufren abusos. La señora Sabrina intentó interrumpir, pero Marta la silenció con una mirada feroz. Decidí sacar a don Tomás de aquí. Tengo una tía que dirige una residencia de ancianos excelente en las afueras de la ciudad. Organicé su traslado en secreto, pero ¿cómo?, preguntó Emma, visiblemente sorprendida. Marta sonrió con tristeza. No fue fácil. Tuve que falsificar algunos documentos, incluso un certificado de defunción. Emily respiró hondo, la incredulidad marcando su rostro. Un certificado de defunción, murmuró. Marta asintió. Cuando recibimos esa llamada, sí, parece que alguien encontró el certificado falso y pensó que era verdadero. Me disculpo por toda la confusión que causé, pero en ese momento parecía ser la única forma de salvar a don Tomás. ¿Y dónde está ahora?, preguntó Emily, su corazón acelerándose. Marta pareció desconcertada. ¿No está con ustedes? Lo trasladamos hace meses. Mi tía me comentó que dos mujeres que decían ser sus hijas vinieron a buscarlo poco después. Las hermanas intercambiaron miradas, una comprensión silenciosa cruzó entre ellas. Fuimos nosotras, dijo Emma suavemente. Lo encontramos vagando por la calle. Pensamos que había escapado y lo llevamos a casa. Emily añadió con lágrimas de gratitud en los ojos, gracias a ti, Marta. Marta sonrió aliviada. Me alegra tanto saber que está con su familia. Eso es todo lo que quería para él. La señora Sabrina, quien había estado escuchando en silencio, finalmente intervino. Marta, lo que hiciste es ilegal. Podrías ir a la cárcel por esto. Pero Emily se puso de pie, su voz firme y decidida. No si nosotras tenemos algo que decir al respecto. Marta salvó a nuestro padre de este lugar horrible. Si alguien debería ir a la cárcel, esa es usted, señora Sabrina, agregó Emma, su tono cargado de desprecio mientras apoyaba a su hermana. Vamos a denunciar este lugar a las autoridades. Lo que está pasando aquí es inaceptable. La señora Sabrina palideció. Por favor, no lo hagan. Perderé mi trabajo, mi reputación. Debería haber pensado en todo eso antes de abandonar y maltratar a personas vulnerables, replicó Emma con desdén. Mientras salían de la oficina, Marta las siguió. Sé que no tengo derecho a pedirles nada, pero ¿podrían decirme cómo está don Tomás? Emily sonrió, tomando la mano de la enfermera. Está en casa, rodeado de amor. Tiene días buenos y días malos, pero está donde pertenece. Y todo gracias a ti, Marta. Emma añadió, nos gustaría que vinieras a visitarlo algún día. Estoy segura de que le encantaría verte, aunque tal vez no te recuerde. Marta sintió la emoción empañar sus ojos. Me encantaría. Gracias. De vuelta en el coche, las hermanas permanecieron en silencio un momento, profesando todo lo que habían descubierto. No puedo creer que alguien haya arriesgado tanto por papá, dijo finalmente Emma. Emily asintió, encendiendo el motor. Me hace sentir aún más culpable por haberlo dejado allí en primer lugar,
pero también nos da la oportunidad de hacerlo bien, de corregir nuestro error. «Deberíamos hacer algo, Emma», dijo Emily, su voz ahora llena de determinación. «No solo por papá, sino por todos los demás ancianos atrapados en lugares como ese». Emma miró a su hermana, una nueva resolución brillando en sus ojos. «Tienes razón. ¿Qué te parece si usamos parte de los ahorros de papá para ayudar a Marta a establecer su propia residencia de ancianos? Una donde los residentes sean tratados con dignidad y respeto». Emily sonrió entusiasmada con la idea. «Me parece perfecto. Y podríamos ser voluntarias allí, ayudar a cuidar a otros ancianos como papá». Mientras conducían de regreso a casa, las hermanas sintieron como si un peso se levantara de sus hombros. Habían cometido un error terrible al abandonar a su padre, pero ahora tenían la oportunidad no solo de enmendarlo, sino de hacer una diferencia en la vida de otros ancianos vulnerables. Al llegar a casa, encontraron a don Tomás en el jardín, regando las plantas con la ayuda de la vecina. «Mis niñas», exclamó al verlas, su rostro iluminado por una sonrisa. «¿Dónde han estado?» «Las he echado mucho de menos». Emily y Emma corrieron a abrazar a su padre, con lágrimas de alegría y alivio en los ojos. «Nosotras también te hemos echado mucho de menos, papá», dijo Emily, besando su mejilla. «¿Sabes qué?», añadió Emma, mirando a su padre con una sonrisa cómplice. «Tenemos una sorpresa para ti. Pronto vendrá a visitarte alguien muy especial». Don Tomás las miró con curiosidad. «Una sorpresa. ¡Qué emoción! Es un pastel». Las hermanas rieron abrazando a su padre nuevamente. «No, papá, es algo mucho mejor que un pastel. Ya verás». Esa noche, mientras don Tomás dormía plácidamente en su habitación, Emma y Emily se sentaron en la cocina planificando su nuevo proyecto. «¿Crees que estamos haciendo lo correcto?», preguntó Emily un poco insegura. Emma tomó la mano de su hermana con una sonrisa tranquila. «Estoy segura. No podemos cambiar el pasado, pero podemos trabajar por un futuro mejor. Por papá y por todos los ancianos que necesitan». Emma suspiró mirando a su hermana con determinación. «Tienes razón. Y quién sabe, tal vez algún día, cuando seamos mayores, nos cuidarán en una residencia como la que queremos crear». «Esperemos que sí», dijo Emily con una leve sonrisa triste. «Pero por ahora concentrémonos en cuidar a papá y en hacer realidad este proyecto». Las hermanas pasaron horas esa noche ideando planes y soñando con un futuro mejor, no solo para su padre, sino para todos los ancianos que necesitaban cuidado, amor y compasión. El amanecer llegó rápidamente y al día siguiente, Emily y Emma decidieron contarle a Tomás sobre Marta y su visita programada. Después del desayuno, lo llevaron al jardín, su lugar favorito en la casa, rodeado de flores que siempre había cuidado con esmero. «Papá», comenzó Emily sentándose junto a él en el banco de madera que tanto le gustaba, «¿te acuerdas de que ayer te dijimos que alguien especial vendría a visitarte?». Tomás frunció el ceño, esforzándose por recordar. «¿Alguien especial? ¿Es tu novio, Emma?». Emma soltó una suave risa. «No, papá. No tengo novio, ¿recuerdas?». Tomás la miró un tanto confundido. «Oh», dijo como si se sintiera un poco decepcionado. «¿Querías conseguir uno, mi niña? Eres muy bonita». Antes de que la conversación se desvirtuara aún más, Emily intervino. «Papá, la persona que vendrá a visitarte es alguien que te cuidó cuando no estábamos contigo por un tiempo». Los ojos de Tomás se nublaron un momento como si una sombra pasara sobre ellos. «Cuando me dejaron en ese lugar triste», dijo, su voz quedando suspendida en el aire, como si el dolor de ese recuerdo lo invadiera. Las hermanas intercambiaron una mirada de culpa, sabiendo lo mucho que le había afectado. «Sí, papá, lo sentimos mucho», dijo Emma, su voz suave cargada de arrepentimiento.
Thomas tomó las manos de sus hijas con una suavidad que sorprendió a Emily. «Está bien, mis niñas. Están aquí ahora». «Eso es lo que importa», dijo con una sonrisa triste, pero reconociendo que por fin su familia estaba a su lado. Emily sintió como las lágrimas amenazaban con caer. «Gracias, papá. La persona que vendrá se llama Marta. Ella te ayudó mucho cuando estabas allí», le explicó Emily con una ternura infinita. Thomas repitió el nombre como si tratara de encajar la pieza del rompecabezas en su memoria. «Marta. No recuerdo a ninguna Marta». Emma trató de tranquilizarlo, acariciando su mano con suavidad. «Está bien si no la recuerdas, papá. Ella te recuerda a ti y quiere verte». Thomas asintió lentamente, aunque un leve desconcierto aún se dibujaba en su rostro. «Está bien si viene mañana», dijo finalmente con una sonrisa. Aunque parecía un poco confundido, su disposición a recibir a alguien nuevo era palpable. «Me gusta conocer gente nueva», añadió entrecerrando los ojos como si quisiera asegurarse de que todo estuviera bien. «¿O la conozco ya?» Emily sonrió con ternura. «Algo así, papá. Ya verás mañana». El día de la visita de Marta llegó con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Las hermanas se aseguraron de que la casa estuviera impecable, preparando algunos bocadillos y haciendo todo lo necesario para que Thomas se sintiera cómodo. Thomas, por su parte, parecía más lúcido que de costumbre, como si su mente intuyera que algo importante iba a suceder. El timbre sonó a las 3 en punto. Emma fue a abrir la puerta mientras Emily se quedó con Thomas en la sala. Marta entró con un ramo de flores en las manos, su rostro reflejando una mezcla de ansiedad y emoción. Cuando vio a Thomas, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Thomas», dijo suavemente acercándose a él. Thomas la miró con expresión entrecerrada, luchando por recordar. Por un momento pareció que no la reconocía. Pero entonces algo en su mirada cambió. «Marta», dijo su voz temblorosa, mientras su rostro se iluminaba al reconocerla. «¿Eres tú, Marta?» Marta no pudo contener las lágrimas. «Sí, Thomas. Soy yo». Para sorpresa de todos, Thomas se levantó de su sillón con una energía renovada y abrazó a Marta con fuerza, casi con desesperación. «Mi ángel guardián», susurró con la voz quebrada. «Nunca olvidé tu bondad». Emily y Emma observaban en silencio, asombradas por lo que veían. Era uno de esos raros momentos de claridad que Thomas experimentaba de vez en cuando, y verlo recordar a Marta fue un regalo inesperado, un respiro en medio del tormentoso mar de su enfermedad. Pasaron la tarde compartiendo historias y recuerdos. Marta les contó más detalles sobre cómo había cuidado a Thomas en el asilo, sobre cómo su determinación por escapar lo había llevado a tomar medidas que luego cambiarían su vida. «Nunca dejó de hablar de sus hijas», dijo Marta, mirando a Emily y Emma. «Incluso en sus días más confusos, siempre decía que sus niñas vendrían por él». Las hermanas se miraron, un torbellino de emociones encontrándose en sus ojos, culpa por haberlo dejado y gratitud por lo que Marta había hecho por él. «Gracias por cuidarlo cuando nosotras no pudimos», dijo Emily, su voz quebrada por la emoción. Mientras tomaban el té, Emily decidió compartir con Marta una idea que había estado rondando en sus mentes. Marta comenzó con un tono serio: «Emma y yo hemos estado pensando en algo. Nos gustaría usar parte de los ahorros de papá para ayudarte a establecer tu propia residencia de ancianos. Un lugar donde los residentes sean tratados con dignidad y respeto como tú trataste a papá». Marta miró a Emily y Emma sin poder creer lo que escuchaba. «¿Hablan en serio?», preguntó con incredulidad en la voz. «Pero oír eso es demasiado. No puedo aceptarlo». Emma no dudó en intervenir. «Por favor, acéptalo», dijo con firmeza. «Es lo menos que podemos hacer después de todo lo que has hecho por papá. Además, queremos ser parte de esto».
Ayudar a otros ancianos, marcar la diferencia. Thomas, que había estado escuchando atentamente, asintió con entusiasmo. Me parece una idea maravillosa. Marta, deberías aceptarlo. Mis niñas son muy inteligentes, ¿sabes? Emily se enderezó, reconociendo el tono oficial de la conversación. Sí, soy yo, respondió con una mezcla de determinación y nerviosismo. La llamada del bufete de abogados había llegado en un momento crítico. Marta miró a Thomas, luego a Emily y Emma. Finalmente, con lágrimas en los ojos, asintió. Está bien. Acepto. Juntas podemos hacer algo realmente especial. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad frenética. Emily, Emma y Marta trabajaron incansablemente para hacer realidad su sueño. Encontraron un edificio adecuado en las afueras de la ciudad, lo renovaron, lo equiparon con todo lo necesario y pusieron todo su empeño para crear el mejor ambiente para los ancianos. Aunque Thomas, a menudo confundido sobre los detalles, estaba encantado con la idea, en sus momentos de lucidez ofrecía sugerencias basadas en su propia experiencia. Deberían tener un jardín, comentó un día mientras desayunaban. A los viejos nos gusta sentir el sol en la cara y oler las flores. Emily sonrió y anotó la idea en su libreta. Es una excelente sugerencia, papá. Haremos un jardín hermoso. Finalmente, después de meses de arduo trabajo, llegó el día de la inauguración de Hogar Thomas, nombrado en honor a Thomas. La mañana de la apertura, mientras ayudaban a su padre a vestirse para la ocasión, las hermanas reflexionaban sobre cómo sus vidas habían cambiado por completo. ¿Quién hubiera pensado que abandonar a papá nos llevaría a esto?, murmuró Emma mientras abotonaba la camisa de Thomas. Emily, que estaba peinando el cabello canoso de su padre, asintió con pesar. Es cierto. Cometimos un error terrible, pero mira todo lo bueno que ha surgido de ello. Thomas las miró con una chispa de comprensión en los ojos. Mis niñas, dijo, tomando sus manos. Estoy tan orgulloso de ustedes. No sé qué hice para merecer unas hijas tan maravillosas. Las hermanas se miraron, sus ojos llenos de lágrimas. Oh, papá, susurró Emily, abrazándolo con fuerza. Nosotras somos las afortunadas de tenerte. La ceremonia de inauguración fue un evento cargado de emoción. Marta dio un discurso conmovedor sobre la importancia de tratar a los ancianos con dignidad y respeto. Emily y Emma hablaron sobre cómo su experiencia personal las había llevado a emprender este proyecto. Cuando llegó el momento de cortar la cinta, todos insistieron en que fuera Thomas quien lo hiciera. Con manos temblorosas pero una sonrisa radiante, Thomas cortó la cinta roja, declarando oficialmente abierto Hogar Thomas. Los primeros residentes comenzaron a llegar esa misma semana. Emily y Emma, fieles a su palabra, se ofrecieron como voluntarias regularmente, ayudando en actividades y pasando tiempo con los residentes. Ver a su padre interactuar con los otros ancianos era una alegría para las hermanas. Aunque Thomas tenía días buenos y malos, parecía florecer en este nuevo entorno. A menudo se le veía en el jardín, contando historias, algunas reales y otras producto de su imaginación, a otros residentes que lo escuchaban con atención. Una tarde, mientras observaban a Thomas regar las plantas con la ayuda de otro residente, Marta se acercó a Emily y Emma. «¿Saben?», dijo Marta con una sonrisa. «Cuando saqué a Thomas de Atardecer Dorado, nunca imaginé que llegaríamos a esto. Ustedes han convertido un acto de desesperación en algo hermoso y significativo». Emma tomó la mano de Marta y la miró con gratitud. «No, Marta. Tú fuiste quien lo inició todo. Tu compasión y valentía nos inspiraron a ser mejores personas». Emily asintió con firmeza. «Es cierto. Gracias a ti, no solo salvamos a papá, sino que ahora podemos ayudar a muchos más». Las tres mujeres se quedaron en silencio por un momento observando a Thomas. Aunque el Alzheimer seguía robándole recuerdos,
ahora estaba rodeado de amor, cuidado y respeto. Y gracias a él, muchos otros ancianos tendrían la oportunidad de vivir sus últimos años con dignidad. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Thomas se acercó a ellas con una flor temblorosa en la mano. «Para mis niñas», dijo ofreciéndoles la flor con una sonrisa llena de ternura. «Y para mi ángel guardián». Emily, Emma y Marta compartieron una mirada de complicidad. Sabían que el camino por delante no sería fácil. El Alzheimer seguiría su curso implacable y habría días difíciles por delante. Pero también sabían que juntas podrían enfrentar cualquier desafío. El error que habían cometido al abandonar a don Thomas se había convertido en el catalizador de algo profundamente transformador. Aunque él podría olvidar muchas cosas debido a su condición, el amor y el cuidado que lo rodeaban serían las constantes que definirían sus días. Mientras entraban juntas al hogar de Thomas, Emily y Emma sentían una mezcla de gratitud, esperanza y determinación. Habían aprendido una lección invaluable sobre el amor, el perdón y la redención. Y aunque no podían cambiar el pasado, estaban decididas a construir un futuro mejor, no solo para su padre, sino para todos los ancianos que necesitaban un hogar lleno de dignidad y compasión. Los meses transcurrieron rápidamente en el hogar de Thomas. La residencia se había convertido en un refugio de esperanza para muchos ancianos y sus familias. Emily y Emma se habían entregado por completo a la gestión del lugar, trabajando codo a codo con Marta, quien aportaba su vasta experiencia en cuidados geriátricos. Una mañana de primavera, mientras don Thomas disfrutaba de su desayuno en el comedor común, Emily recibió una llamada inesperada. «Hola», contestó equilibrando el teléfono mientras hojeaba unos papeles. «¿Señorita Emily Gutilar?», preguntó una voz formal al otro lado de la línea. «Le llamamos de los abogados Martín Yer y Asociados. Es sobre el testamento de su padre, don Thomas Gutilar». El corazón de Emily dio un vuelco. «¿El testamento de mi padre?». «Pero él está vivo», respondió confundida. Hubo una pausa incómoda antes de que la voz continuara. «Sí, estamos al tanto de la situación inusual con el certificado de defunción erróneo. Sin embargo, debido a que legalmente su padre fue declarado fallecido en su momento, el testamento fue activado. Necesitamos que usted y su hermana vengan a nuestra oficina para discutir los detalles». Emily frunció el ceño, un nudo de inquietud se formó en su estómago. «Entiendo», dijo tras unos segundos de silencio. «¿Cuándo necesita que vayamos?». «Lo antes posible, si no es inconveniente». «Mañana a las 10 de la mañana les vendría bien». «Sí, allí estaremos», respondió Emily, su mente ya comenzando a dar vueltas sobre las posibles implicaciones legales de todo aquello. Después de colgar, Emily salió en busca de Emma, encontrándola en el jardín, donde ayudaba a algunos residentes a cuidar las plantas. «Emma, necesito hablar contigo», dijo tirando suavemente del brazo de su hermana. Emma se disculpó con los residentes y siguió a Emily hasta un rincón apartado del jardín. «¿Qué pasa?». «Te veo preocupada», dijo Emma, percibiendo la tensión en el rostro de su hermana. Emily le explicó la llamada del abogado. Mientras hablaba, notó cómo la expresión de Emma pasaba de la sorpresa a la preocupación. «El testamento de papá», repitió Emma, frunciendo el ceño. «¿Pero por qué ahora?». «Ya han pasado meses desde que aclaramos el malentendido sobre su supuesta muerte». Emily se encogió de hombros, mirando al suelo con inquietud. «No lo sé, pero tengo un mal presentimiento sobre esto», dijo con voz grave. Emma miró hacia donde estaba don Thomas, sentado en un banco disfrutando del sol primaveral. «¿No deberíamos decírselo a papá?», preguntó Emma, dudando. Emily negó con la cabeza, preocupada por preocupar a su padre. No tiene sentido alarmarlo», respondió. «Especialmente porque últimamente ha estado teniendo más días buenos que malos. Vamos a ver qué nos dice el abogado primero».
Al día siguiente, Emily y Emma llegaron a la oficina de los abogados Martínez y Asociados. El abogado, un hombre de mediana edad con gafas de montura metálica, las recibió con una expresión seria. «Señoritas Gutilar, gracias por venir», les dijo señalando las sillas. «Como les mencioné por teléfono, estamos aquí para discutir el testamento de su padre». «Disculpe», interrumpió Emma, «pero no entiendo por qué estamos hablando del testamento de nuestro padre cuando él está vivo y en perfecto estado de salud». El abogado asintió mostrándose comprensivo ante su confusión. «Entiendo su desconcierto. Verán, cuando su padre fue declarado fallecido, aunque fuera por error, su testamento fue registrado y activado legalmente. Aunque ahora sabemos que está vivo, el testamento sigue siendo un documento legal válido». Emily y Emma intercambiaron miradas llenas de preocupación. «¿Y qué dice el testamento?», preguntó Emily con la voz tensa, sin poder ocultar su inquietud. El abogado abrió una carpeta frente a él y les mostró los documentos. Según el testamento, don Tomás deja toda su fortuna, incluyendo su casa y sus ahorros, a una fundación para el cuidado de personas con Alzheimer. Las hermanas quedaron boquiabiertas, incapaces de asimilar lo que estaban escuchando. ¿Toda su fortuna?, repitió Emma, incrédula. Las palabras parecían no caber en su mente. El abogado asintió con firmeza. «Sí, con la excepción de algunos objetos personales que les deja a ustedes dos». Emily se inclinó hacia adelante, sus ojos reflejando una mezcla de desconcierto y preocupación. «¿Pero cuándo hizo este testamento?». «No recuerdo que papá mencionara nada acerca de una fundación». «El testamento fue modificado hace aproximadamente un año», explicó el abogado, ajustándose las gafas. «Según mis registros, fue poco después de que le diagnosticaran Alzheimer». Emma se hundió en su silla, el impacto de las palabras golpeándola. «Fue antes de que lo lleváramos al asilo», murmuró, la realización cruzando su rostro. El abogado las miró con una expresión de comprensión. «Entiendo que esto debe ser una sorpresa para ustedes. Sin embargo, el testamento es legal y vinculante». Emily lo interrumpió, su voz llena de frustración. «Pero hemos estado usando parte de los ahorros de papá para el hogar Tomás. Eso significa que tendremos que devolverlo todo». El abogado asintió con una mirada pensativa. «Es una situación complicada. Técnicamente esos fondos deberían ir a la fundación mencionada en el testamento. Sin embargo, dado que su padre está vivo, podríamos argumentar que el testamento aún no debe ser ejecutado». Las hermanas salieron de la oficina del abogado aturdidas, con la mente llena de dudas y confusión. Caminaron en silencio por un rato, cada una inmersa en sus propios pensamientos. Finalmente, Emma rompió el silencio. «¿Qué vamos a hacer, Emily?». Emily se detuvo y miró a su hermana con determinación, su rostro reflejando la gravedad de la situación. «Lo único que podemos hacer es hablar con papá. Es su dinero, su decisión. Tenemos que contarle sobre el testamento y el hogar Tomás». Emma sintió una mezcla de nervios y aprehensión. ¿Y si no recuerda haber hecho el testamento? ¿O si no entiende lo del hogar Tomás? Emily la miró intentando infundirle algo de calma. «Tendremos que explicárselo de la mejor manera posible. Es lo correcto». Esa tarde, después de asegurarse de que don Tomás estuviera teniendo un buen día, las hermanas lo llevaron a su habitación privada en el hogar Tomás para hablar con él. «Papá», comenzó Emily suavemente sentándose junto a él en el sofá. «Necesitamos hablar contigo sobre algo importante». Don Tomás las miró, una chispa de lucidez brillando en sus ojos. «¿Qué pasa, mis niñas?». «Se ven preocupadas». Emma tomó la mano de su padre, buscando sus ojos con dulzura. «Papá, ¿recuerdas haber hecho un testamento el año pasado?». Don Tomás frunció el ceño, esforzándose por recordar. «¿Un testamento?». «Yo creo que sí. Después de que el doctor me dijo lo del Alzheimer, ¿verdad?».
Emily suspiró aliviada al ver que lo recordaba. Sí, papá. En ese testamento dejaste todo tu dinero a una fundación para el cuidado de personas con Alzheimer. Oh sí, dijo don Tomás, su rostro iluminándose. Quería ayudar a otras personas como yo. Emma rápidamente lo interrumpió para calmarlo. No, papá, no hiciste nada malo. De hecho, fue muy generoso de tu parte. Emily tomó aire antes de continuar. Papá, hay algo más que necesitas saber. ¿Recuerdas este lugar donde estamos viviendo ahora? Don Tomás miró a su alrededor, una sonrisa suave apareciendo en sus labios. Claro que sí. Es mi hogar. Hogar Tomás, ¿verdad? Preguntó Emily con suavidad. Las hermanas se miraron, sorprendidas por la claridad repentina de su padre. Sí, papá, dijo Emily suavemente. Este es el hogar Tomás. Lo construimos para ti y para otros ancianos que necesitan cuidados especiales. Y usamos parte de tus ahorros para hacerlo. Don Tomás las miró procesando la información. Por un momento las hermanas temieron que él se enojara o se confundiera. Pero para su sorpresa, don Tomás comenzó a reír. «Mis niñas listas», exclamó abrazándolas con ternura. «Hicieron exactamente lo que yo quería». Emily y Emma se miraron completamente desconcertadas. «¿Qué quieres decir, papá?», preguntó Emma sin poder comprender. Don Tomás las miró con orgullo. «Cuando hice ese testamento quería que mi dinero ayudara a personas como yo. Y ustedes han hecho eso, ¿no? Han creado un lugar donde las personas con Alzheimer pueden vivir con dignidad». Las hermanas sintieron como un peso se levantaba de sus hombros. La ansiedad que las había estado agobiando durante días desapareció. «¿Entonces no estás enojado?», preguntó Emily, temerosa de la respuesta. «¿Enojado?», respondió don Tomás con una sonrisa sincera. «Estoy orgulloso. Ustedes han hecho realidad mi deseo y de una manera mucho mejor de lo que yo podría haber imaginado». Emma no pudo contener las lágrimas. «Oh, papá, teníamos tanto miedo de haberte defraudado». Don Tomás las abrazó con fuerza, sintiendo cómo sus corazones latían al unísono. «Nunca podrían defraudarme, mis niñas». Su voz, aunque débil, llevaba consigo una serenidad que las reconfortó de inmediato. «Han cometido errores, es cierto, pero miren lo que han logrado. Han convertido un error en algo hermoso». La tarde transcurrió entre risas y recuerdos. Hablaron de los viejos tiempos de su infancia, de las pequeñas travesuras que hacían juntas. También discutieron planes para el futuro del hogar de Tomás, un hogar que a partir de ese momento tomaría un nuevo rumbo lleno de esperanza y amor. Fue uno de esos días perfectos, esos que las hermanas sabían que atesorarían por siempre. Sin embargo, la vida tiene una manera de poner a prueba incluso los momentos más felices. Una semana después de esa conversación tan emocional, Tomás sufrió un ataque cardíaco. Emily estaba en la oficina, revisando unos documentos, cuando Marta irrumpió sin aliento, los ojos desbordando preocupación. «Emily, tu padre tuvo un ataque cardíaco, lo están llevando al hospital ahora mismo». El mundo de Emily se detuvo por un instante. Un nudo se formó en su garganta y su mente quedó en blanco. Después, como si despertara de un trance, saltó de su silla. «¿Dónde está Emma?» «Ya está en camino al hospital». «Vamos, te llevaré». El viaje al hospital fue un borrón de sirenas, luces intermitentes y pensamientos desordenados. Emily se aferraba al asiento, temerosa de lo que podría encontrar al llegar, y sus pensamientos iban y venían con una rapidez aterradora. Al llegar encontraron a Emma en la sala de espera, pálida y temblorosa, el rostro marcado por la angustia. «¿Cómo está?», preguntó Emily, abrazando a su hermana con fuerza. Emma negó con la cabeza sin poder hablar. «No lo sé, los médicos están con él ahora».
Las horas que siguieron fueron una agonía de espera e incertidumbre. Finalmente un médico salió al pasillo y se acercó a ellas. ¿Son familiares de Thomas Gutilar? Emily y Emma se levantaron al unísono. Sí, somos sus hijas. El médico las miró con seriedad y explicó. Su padre ha sufrido un ataque cardíaco severo. Hemos logrado estabilizarlo, pero su condición es crítica. Las próximas 24 horas serán cruciales. ¿Podemos verlo?, preguntó Emma, su voz apenas un susurro. El médico asintió, pero les advirtió. Pueden pasar, pero de a una por vez. Está consciente, pero muy débil. No lo agiten. Emily dejó que Emma entrara primero. Mientras esperaba su turno, no pudo evitar pensar en todo lo que quería decirle a su padre, en las palabras que nunca pudo expresar, en el tiempo que habían perdido y en todo el amor que sentía por él. Cuando finalmente entró en la habitación, el corazón de Emily se encogió al ver a su padre. Don Thomas parecía tan pequeño y frágil en esa cama de hospital, rodeado de máquinas y tubos. Su piel había perdido el color saludable que solía tener y su respiración era débil y irregular. «Papá», susurró Emily, acercándose a la cama con paso lento. Don Thomas abrió los ojos lentamente. Una débil sonrisa se formó en sus labios arrugados. «Mi niña», dijo con voz rasposa. Emily tomó su mano con suavidad, dejando que las lágrimas cayeran libremente por sus mejillas. «Papá, lo siento tanto. Siento haberte fallado, siento no haber estado allí siempre». Don Thomas apretó débilmente su mano. «No, mi niña, no llores», susurró con suavidad. «Ustedes no me han fallado. Me han dado el regalo más grande». «¿Qué regalo, papá?», preguntó Emily, confundida y temblando. «El regalo de ver mis sueños hechos realidad», respondió don Thomas con una sonrisa débil. «El hogar de Thomas es más de lo que jamás imaginé. Ustedes han hecho tanto bien». Su voz se apagó y cerró los ojos por un momento como si se sumiera en un descanso profundo. Emily contuvo el aliento, temiendo lo peor, pero luego don Thomas abrió los ojos nuevamente, esta vez con más urgencia en su mirada. «Escucha, mi niña», dijo con un hilo de voz, como si necesitara que ella entendiera lo que iba a decirle. «Quiero que sepas que las perdono por todo y quiero que se perdonen a sí mismas». Emily rompió a llorar abiertamente, las lágrimas caían sin control. «Papá, no». «Escucha», insistió don Thomas con dificultad, su voz temblando. «Todos cometemos errores, pero ustedes aprendieron de los suyos. Han creado algo hermoso. Prométeme que seguirán con ello. Prométeme que cuidarán de otros como me han cuidado a mí». Emily asintió, incapaz de pronunciar palabra. La emoción la ahogaba. «Y una cosa más», añadió Thomas con voz débil. «Todo mi dinero quiero que lo usen para el hogar Thomas. Para ayudar a más personas. ¿Me lo prometen?». Emily asintió fervorosamente, las lágrimas empañando su visión. «Te lo prometo, papá. Lo haremos». Thomas sonrió débilmente, sus ojos cerrándose lentamente. «Mis niñas, estoy tan orgulloso de ustedes». En ese instante las máquinas comenzaron a sonar con fuerza, alterando la calma. Emily fue empujada a un lado por un equipo de médicos y enfermeras que irrumpieron en la habitación sin perder ni un segundo. Emma entró detrás de ellos con el rostro pálido y la mirada fija en Thomas. «Papá», gritó Emma, pero Emily la sostuvo firmemente, evitando que se acercara mientras los médicos trabajaban rápidamente. Los minutos siguientes fueron una sucesión caótica de movimientos frenéticos y términos médicos que las hermanas no lograban comprender del todo. La sensación de desesperación las envolvía y el tiempo parecía detenerse. Finalmente el médico principal se volvió hacia ellas, su rostro sombrío. «Lo siento», dijo suavemente. «Hicimos todo lo que pudimos». Esas palabras golpearon a Emily y Emma como un mazo,
destrozando cualquier esperanza que pudieran haber tenido. Se abrazaron, sollozando incontrolablemente mientras la cruda realidad las alcanzaba. Thomas, su padre, el hombre que las había criado, amado sin medida, se había ido. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de arreglos funerarios, visitas de condolencia y el interminable dolor de la pérdida. El funeral fue una ceremonia sencilla pero profundamente emotiva. Muchos residentes y personal del hogar Thomas asistieron para despedirse de Thomas. Marta, con voz entrecortada, dio un conmovedor discurso, resaltando la bondad de Thomas y cómo su espíritu inspiró la creación del hogar. Emily y Emma, aunque destrozadas, encontraron consuelo en las palabras y los recuerdos que compartieron todos los que conocieron a su padre. Aquellos momentos, aunque tristes, les brindaron algo de paz. Después del funeral, las hermanas se dirigieron a la oficina del abogado para resolver los asuntos legales pendientes. El abogado las recibió con una expresión de simpatía y les dio el espacio para que se sentaran. Mis más sinceras condolencias, les dijo con tono grave, señalando las sillas frente a él. Sé que este es un momento difícil, pero hay algunos asuntos que debemos tratar. Emily asintió apretando la mano de Emma, ambas preparadas para lo que viniera. ¿Qué necesitamos hacer? El abogado abrió una carpeta frente a él y continuó. Como discutimos previamente, el testamento original de su padre dejaba todo a una fundación para el cuidado de personas con Alzheimer. Sin embargo, tengo entendido que Thomas expresó su deseo de cambiar esto antes de su fallecimiento. Emma se inclinó hacia adelante con la tensión evidente en su rostro. Sí, nos dijo que quería que todo fuera para el hogar Thomas. El abogado asintió con una leve sonrisa. Afortunadamente tuvimos tiempo para hacer los cambios necesarios. Thomas firmó un nuevo testamento justo antes de su ataque cardíaco. En este nuevo documento deja toda su fortuna al hogar Thomas y las nombra a ustedes dos como administradoras. Emily y Emma se miraron, sorprendidas y abrumadas por la magnitud de la responsabilidad que ahora recaía sobre ellas. ¿Cuándo lo hizo?, preguntó Emily, aún procesando la noticia. Después de la conversación sobre el testamento original, explicó el abogado, Thomas me contactó para asegurarme de que estos cambios se hicieran. Quería que su legado continuara de la manera en que ustedes lo habían comenzado. Las hermanas permanecieron en silencio un momento, asimilando la gran confianza que su padre había depositado en ellas. Entonces, ¿qué significa esto exactamente?, preguntó Emma al fin. El abogado sonrió amablemente. Significa que el hogar Thomas ahora tiene los recursos necesarios para seguir adelante y expandir su misión. Y ustedes tienen la responsabilidad de asegurarse de que eso suceda. Emily y Emma salieron de la oficina del abogado sintiéndose aturdidas, pero también determinadas. Caminaron en silencio por un rato, cada una perdida en sus pensamientos, enfrentando la nueva realidad que se les presentaba. Finalmente fue Emily quien rompió el silencio. ¿Puedes creerlo, Emma? Papá confió en nosotras hasta el final. Emma la miró con lágrimas brillando en sus ojos. Después de todo lo que hicimos, después de haberlo abandonado, aún creía en nosotras. Ambas se detuvieron frente a un pequeño parque, el mismo donde solían jugar cuando eran niñas y donde su padre las llevaba los domingos. El silencio que las rodeaba era profundo, pero no solo de tristeza, sino también de una nueva esperanza, una determinación de honrar el legado de Thomas y cuidar del hogar Thomas como él siempre soñó. ¿Recuerdas cuando papá nos traía aquí?, preguntó Emma, sonriendo a través de sus lágrimas. Emily asintió, perdida en los recuerdos. Papá solía comprarnos helados y nos veía jugar durante horas, siempre diciéndonos, mis niñas, recuerden siempre cuidarse una a la otra. Las dos terminaron la frase al unísono, riendo suavemente, y se sentaron en un banco cercano, observando a los niños jugar en los columpios. ¿Qué vamos a hacer ahora, Emily?, preguntó Emma después de un rato, mirando a su hermana con incertidumbre. Emily apretó la mano de Emma,
sintiendo cómo el dolor comenzaba a transformarse en una nueva determinación. Lo que papá quería que hiciéramos. Vamos a hacer crecer el hogar Thomas. Vamos a ayudar a más personas. Vamos a asegurarnos de que su legado perdure. Emma apretó la mano de Emily con fuerza, sintiendo que todo lo que habían vivido y sufrido en los últimos años empezaba a cobrar sentido. Tienes razón. Es lo mínimo que podemos hacer después de todo lo que ha pasado. Y esta vez, añadió Emily con firmeza, lo haremos juntas. Sin secretos, sin culpa. Solo nosotras honrando la memoria de papá. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de actividad. Emily y Emma se sumergieron por completo en el trabajo, canalizando su dolor en la expansión y mejora del hogar Thomas. Contrataron más personal, ampliaron las instalaciones y comenzaron nuevos programas de apoyo para ayudar a más familias afectadas por el Alzheimer. Estaban decididas a construir algo que realmente marcara la diferencia. Un día, mientras revisaban los planos para una nueva ala del hogar, Marta entró en la oficina con una expresión de emoción contenida en su rostro. Emily, Emma, tienen que ver esto, dijo sosteniendo un sobre con las manos temblorosas. ¿Qué es?, preguntó Emily, intrigada. Marta les entregó el sobre con delicadeza. Lo encontré entre las cosas de Don Thomas. Creo que deberían leerlo. Las hermanas tomaron el sobre con manos que temblaban de anticipación y al abrirlo, descubrieron una carta escrita con la letra temblorosa pero aún reconocible de su padre. Mis queridas niñas, comenzaba la carta. Si están leyendo esto, significa que ya no estoy con ustedes. Pero no estén tristes. Quiero que sepan que los últimos meses de mi vida fueron los más felices gracias a ustedes. Emily y Emma se miraron con los ojos llenos de lágrimas, su corazón desbordado por la emoción. La carta continuaba. Sé que cometieron errores. Sé que me abandonaron por un tiempo. Pero también sé que rectificaron ese error de la manera más hermosa posible. El hogar Thomas es más de lo que jamás soñé y estoy increíblemente orgulloso de ustedes por haberlo creado. Papá. Emma susurró, su voz quebrándose mientras leía en voz baja. Quiero que sepan que las perdoné hace mucho tiempo. La carta seguía. Y espero que ahora puedan perdonarse a sí mismas. Usen el dinero que les he dejado para continuar con esta hermosa labor. Ayuden a más personas. Hagan que el hogar Thomas sea un faro de esperanza para todos los que sufren de Alzheimer y sus familias. Y sobre todo, concluía la carta, recuerden siempre lo mucho que las amo. Están en mi corazón, siempre lo han estado y siempre lo estarán. Estoy orgulloso de llamarlas mis hijas. Con todo mi amor, papá. Las lágrimas comenzaron a correr libremente por el rostro de Emily y Emma, quienes se abrazaron con fuerza, dejando que la tristeza y la alegría se mezclaran en su interior. Marta las rodeó con sus brazos, uniéndose al abrazo con los ojos también llenos de lágrimas. Él realmente nos amaba, dijo Emily entre sollozos. Incluso después de todo lo que pasó. Emma no pudo decir una palabra, solo asintió, incapaz de articular más que un suspiro. Después de un rato se separaron, secándose las lágrimas mientras una nueva sensación de determinación llenaba el aire. ¿Saben qué?, dijo finalmente Emily, con una sonrisa débil pero decidida. Creo que es hora de que hagamos algo especial en memoria de papá. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Emma, sintiendo que algo grande estaba por venir. ¿Qué les parece si creamos una fundación?, sugirió Emily, su voz cargada de emoción. La Fundación Don Thomas para la investigación sobre el Alzheimer y para apoyar a las familias afectadas. Emma sonrió ampliamente. Me parece perfecto. A papá le habría encantado. Marta asintió con entusiasmo. Es una idea maravillosa. Puedo ayudarlas a organizarlo todo. Y así nació la Fundación Don Thomas.
En los años siguientes, Emily y Emma trabajaron incansablemente para expandir el Hogar Thomas y la Fundación, ayudando a miles de familias afectadas por el Alzheimer. Cada día se sentían más cerca de su padre, sabiendo que su legado, construido con amor y sacrificio, seguiría vivo a través de su trabajo. El día de la inauguración del nuevo ala del Hogar Thomas, dedicada específicamente a la investigación sobre el Alzheimer, Emily y Emma se encontraban frente a una multitud de residentes, familiares y periodistas. Hace años, comenzó Emily, con la voz temblorosa, cometimos un error terrible. Abandonamos a nuestro padre cuando más nos necesitaba, pero gracias a la bondad de personas como Marta, continuó Emma, y gracias al amor incondicional de nuestro padre, tuvimos la oportunidad de corregir ese error. Emily dio un paso al frente, su voz cargada de emoción. El Hogar Thomas y la Fundación Don Thomas son nuestra manera de honrar su memoria, de convertir nuestro error en algo positivo que pueda ayudar a miles de personas. Emma apretó la mano de su hermana, su mirada fija en la audiencia. Pero más que eso, añadió Emma, su tono más suave pero firme, son un testimonio del poder del perdón y el amor incondicional. Nuestro padre nos perdonó cuando no lo merecíamos, y eso nos inspiró a ser mejores personas. Emily asintió, mirando a los presentes con una expresión de determinación. Hoy, al inaugurar esta nueva ala dedicada a la investigación sobre el Alzheimer, queremos que sepan que esto es solo el comienzo. Seguiremos luchando, seguiremos creciendo, seguiremos ayudando a todos los que podamos, porque eso es lo que nuestro padre habría querido, agregó Emma, y porque cada persona que sufre de Alzheimer, cada familia que enfrenta esta terrible enfermedad, merece todo nuestro apoyo y comprensión. Las hermanas intercambiaron una mirada cargada de sentimientos, lágrimas brillando en sus ojos, pero una sonrisa en sus rostros. Juntas dijeron al unísono, en memoria de Don Thomas Gutiérrez, declaramos inaugurada esta nueva ala de investigación. Que sea un faro de esperanza para todos los afectados por el Alzheimer. La multitud estalló en aplausos. Marta, que estaba parada en primera fila, las miraba con una mezcla de orgullo y emoción, sus ojos llenos de lágrimas. Más tarde esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido, Emily y Emma se quedaron solas en el jardín del Hogar Thomas. Se sentaron en el banco favorito de su padre, mirando las estrellas, en un silencio tranquilo, como si esperaran que la noche les hablara. ¿Crees que estaría orgulloso de nosotras?, preguntó Emma en voz baja, con un susurro de duda en su tono. Emily sonrió, rodeando los hombros de su hermana con un brazo. Estoy segura de que lo está. Donde sea que esté, sé que nos está mirando con una gran sonrisa. Emma apoyó su cabeza en el hombro de Emily, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Sabes, a veces aún me siento culpable por haberlo abandonado. Yo también, admitió Emily, su voz suave. Pero luego recuerdo lo que él escribió en esa carta. Nos perdonó Emma y creo que ya es hora de que nos perdonemos a nosotras mismas. Emma la miró en silencio por un momento, asintiendo lentamente. Tienes razón. Hemos cometido errores, pero mira todo el bien que hemos hecho desde entonces. Emily asintió, su voz firme y llena de convicción. Creo que eso es lo que papá querría que recordáramos. Exactamente, respondió Emma, sonriendo con una paz renovada. Cada vez que ayudamos a alguien aquí, cada vez que una familia encuentra consuelo gracias a la Fundación, estamos honrando su memoria. Se quedaron en silencio, disfrutando de la serenidad de la noche y la compañía de la una y la otra. ¿Sabes qué?, preguntó Emma finalmente, su voz llena de una seguridad que hacía tiempo no sentía. Creo que papá estaría más que orgulloso de nosotras. Emily sonrió, una sonrisa amplia que reflejaba años de lucha y crecimiento. Creo que estaría absolutamente encantado. Emma rió suavemente, dejando que la risa disipara las últimas sombras de culpa que todavía rondaban en su corazón. Tienes razón. Probablemente él nos estaría diciendo ahora, mis niñas inteligentes, ¿ven lo que pueden lograr cuando trabajan juntas?
comentó Emma con una sonrisa llena de comprensión. Ambas rieron y el sonido de su risa llenó el aire nocturno, llevando consigo una alegría que hacía mucho no experimentaban. Emily la abrazó, dejando que el calor de su hermana le transmitiera una sensación de paz y amor. «Te quiero, hermana», dijo Emily, con la voz temblando levemente de emoción. «Y yo a ti», respondió Emma apretando el abrazo. Se quedaron así por un momento, sabiendo que este gesto simple pero poderoso significaba más que cualquier palabra. «Juntas haremos que el legado de papá perdure para siempre», añadió Emily, sus ojos brillando con determinación. Mientras se separaban para volver a entrar, una suave brisa acarició sus rostros. Parecía como si fuera una caricia paternal, un recordatorio sutil pero claro de que Thomas siempre estaría con ellas en cada paso que tomaran. Por un instante ambas sintieron su presencia, tan palpable y reconfortante como si estuviera allí, abrazándolas una vez más. Con sonrisas en sus rostros y una renovada determinación en sus corazones, Emily y Emma entraron al hogar, listas para afrontar cualquier desafío que el futuro les deparara. Sabían que mientras mantuvieran vivo el amor, la compasión y los valores que Thomas les había enseñado, nada sería imposible. Así, en el corazón de una comunidad que habían construido con tanto amor y dedicación, las hijas de Thomas no solo encontraron redención, sino también un propósito. Un propósito que daría sentido al resto de sus vidas, un legado más grande que ellos mismos. El error que habían cometido al abandonar a su padre había sido transformado en un regalo para miles de personas. La transformación de su propio dolor en una causa noble era ahora un testimonio viviente del poder del amor, el perdón y las segundas oportunidades. Fin. El amor familiar es siempre sagrado. No importa cómo sean nuestros padres, nuestro destino como niños es que sea difícil para cualquiera abandonar verdaderamente a sus padres. Al igual que las dos hijas de la historia anterior, aunque tienen una gran cantidad de dinero en sus manos, no tienen intención de gastarlo en sí mismas, sino de construir una casa para albergar a personas enfermas como su padre. ¡Qué acto tan significativo y hermoso!